orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a pedirle su dirección. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que te entrones en nuestras vidas y en esta reunión. Amén. Y que tu Espíritu Santo nos dirija hoy y siempre. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, 21, 22 y 23. Ya, yo tengo en esta Biblia. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, 21, 22 y 23. Amén. Y vamos a leer así. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Bueno, primeramente yo les quiero contar que tengo un secreto. Un secreto que guardo desde hace muchos años, mucho tiempo en mi corazón. Que mi familia ni mi esposo no sabía. Pero ahora yo les cuento. Y ese secreto es que cuando abro la Biblia, esta Biblia, y me pongo a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, me gusta todo, me encanta todo. Para mí la palabra de Dios es como la miel de abeja, que cuando me pongo a leer ya no quiero dejar y no todos los versículos, todos los capítulos como decía, desde Génesis hasta Apocalipsis, me encantan, me fascinan, me apasionan. Y entonces muchas veces cuando voy a predicar no sé con qué versículo quedarme. Y entonces ayer cuando pensaba que tenía que predicar, le dije a Dios, le pregunté a Dios, Señor, dame una palabra. ¿Qué palabra? ¿Sobre qué querés que predique, Señor? Y ahí Él me habló a mi corazón y me dijo sobre la esperanza. Ah, bueno, está bien. Entonces empecé a buscar en el diccionario el significado de lo que es esperanza. Y dice, la esperanza es un estado de fe y ánimo. Es para las personas una nueva posibilidad en su vida. Qué lindo, ¿no? Es una posibilidad en su vida para cada una de las personas. Amén. Amén. Veamos en la Biblia, en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 20 precisamente. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí la Biblia nos está hablando de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Nos está hablando de Él. Y vamos al capítulo de Juan, capítulo 1,
versículo 1, 2, 3 y 4. Vamos a leer esa parte. Y dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Más claro, echarle agua. Amén. Amén. En el principio era el verbo, que nos está hablando de Jesús. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Así que estamos hablando de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, los tres en uno. Amén. Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Señor Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que ahí ya la tenemos bien clara de que todo fue por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Para nosotros, la esperanza es como cuando esperamos festejar un cumpleaños. Preparamos la invitación, enviamos la invitación a las amigas, amigos, a familia, y luego ya estamos esperando con expectativa lo que va a suceder ese día. ¿Sí? La Biblia dice que debemos confiar en Dios porque Él nunca nos va a fallar. Con toda nuestra confianza debemos esperar en Dios. Debemos confiar en Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, porque Él es el único que estuvo, está y estará siempre con nosotros, que nos va a dar aliento en todo tiempo. Nunca no nos va a fallar Él. Amén. Amén. Y dice, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, Él ya Él fue predestinado, manifestado para nosotros en los postreros tiempos, porque Él vino por amor a nosotros, Dios nos dio a su Hijo primogénito y vino acá a la tierra, vivió entre nosotros y después dio su vida por nosotros, por amor al mundo entero, no solo por los hijos de Dios, sino que por el mundo en general, por toda la humanidad. Amén. Amén. Resucitó de los muertos y Dios le dio la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Cómo le creemos a Dios? Porque por medio de su Hijo Jesucristo, que vino y dio su vida por nosotros. Y al tercer día, dice, Él resucitó y está vivo. Por eso nosotros creemos en Dios, porque dio a su Hijo por nosotros. Amén. Amén. Veamos de vuelta el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí el Señor nos está hablando, nos está diciendo que mediante el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y su resurrección es la más grande prueba de amor y el poder de Dios para con nosotros, sobre toda la humanidad, y nuestra esperanza tiene que estar sustentada, alimentada en la prueba contundente y que Cristo ha resucitado. Entonces, tu esperanza, mi esperanza, nuestra esperanza no es en vano,
sino está basada en la resurrección de Cristo. Nuestra fe y esperanza tiene que ser edificada, fortalecida en Dios, porque Dios nunca nos va a fallar. La promesa que Dios nos hace es segura y tenemos que guardar, dice la Biblia, obedecer lo que Dios nos dice, atesorar en nuestro corazón porque es vital para la vida cristiana, porque es poder de Dios para los que creen, es beneficiosa, nos orienta, nos enseña, nos edifica, nos da fuerza. Llevarnos por su palabra hará que nuestra vida sea guiada por Dios en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Vamos a ser, si nos dejamos llevar por la palabra de Dios, si leemos, confiamos en Él y nos gozamos en Él, nos apasionamos en Él, leyendo su palabra, porque así conocemos a Dios, vamos a salir adelante y nuestra fe va a ser guiada y nuestra vida va a ser guiada por el Espíritu Santo de Dios en todo tiempo, como decíamos. Vamos a Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer la palabra en Josué versículo 1, versículo 8, que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren lo que nos está diciendo acá. Por medio de la palabra, dice que la palabra nosotros tenemos que atesorar en nuestros corazones, que nunca se tiene que apartar de nuestra boca este libro, lo que está escrito en este libro de la ley, en la Biblia, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar todo el tiempo, de día y de noche, meditar, reflexionar, leer su palabra, rumiar la palabra de Él, para que guardemos conforme a todo lo que en Él está escrito. Para que guardemos. ¿Qué quiere decir guardar? Guardar no significa literalmente agarrar la Biblia y llevar y guardar bajo la almohada o en algún lugar. Guardar quiere decir atesorar en nuestro corazón, hacer lo que Dios nos pide, guiarnos por Él. Porque de repente uno dice, yo tengo que ir a trabajar, es un ejemplo. Tengo que ir a trabajar, tengo que buscar trabajo. Y entonces lo primero que tiene que hacer es buscar en la palabra para ser guiada. Y cuando va a ir a una entrevista, decirle: Señor, me voy a ir, pero te pido que me guíes. Te pido, Señor, que me guardes en el camino de ida y de regreso. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe para hablar con el jefe que me va a atender, con el patrón, con la patrona que me va a atender. Guíame, Señor, que a través de ti voy a hablar. Habla, Señor, a través de mí para que todo me salga bien. Porque acá dice en Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Haciendo lo que Dios nos dice en su palabra, vamos a poder prosperar. Nosotros vamos a hacer que prosperemos en nuestro camino y todo nos va a salir bien. Qué hermosa que está la palabra, ¿no? Amén. Nos está enseñando un montón de cosas que de repente no nos estábamos acordando, pero ahora el Señor nos está refrescando la memoria a través de su Espíritu Santo y leyendo la palabra del Señor. Amén. Amén.
Vamos al versículo 22 ahora de Primera de Pedro nuevamente. Al versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué nos está diciendo aquí en este momento? Habiendo purificado, dice. Purificar significa limpiar nuestra alma, nuestro corazón, porque nosotros cuando estábamos que no éramos todavía cristianos, no creyente, practicante de la palabra del Señor, y después de repente vinimos al camino del Señor, le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Él vino con su Espíritu Santo y limpió nuestro corazón, limpió nuestra alma. Amén. Y nuestro corazón está presto, está dispuesto de ahí en más a recibir lo que Él tiene para nosotros. Abrimos de ahí en más nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu unido al Espíritu Santo de Dios. Podemos entender, podemos nosotros también tratar siempre de buscar lo que es de Dios, afirmarnos en el camino del Señor y para ser guiados por Él. Amén. Y el versículo 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir renacido? Porque renacido no de simiente quiere decir que nosotros habíamos recibido ejemplos, cosas de nuestra mamá, de nuestro papá, que han recibido también a su vez de su mamá, de su papá, de sus abuelos, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Y cuando aceptamos en nuestro corazón y nos bautizamos, ahí fue nuestro renacimiento. Amén. Ahí cambió lo incorruptible, lo corruptible por lo incorruptible, cuando aprendemos de Dios, cuando Él nos enseña y todo cambió para bien. Ahí nos damos cuenta que Dios nos ama de verdad, así tal cual somos cada uno, así tal cual cada uno es. Amén. Esa es la enseñanza que el Señor nos ha dado en esta tarde. Hasta ahí es la palabra.